Oye, pero hace rato en realidad. Al principio hubiese sido acá en el podcast de los tres, pero cada uno tiene sus cosas y. Julián, estamos grabando y el Julián está troleando. Ah, ¿estáis grabando? Sorry, weón, sorry. Hoy nos acompaña un invitado especial, como ya lo he presentado, Vlad, y él es nuestro compañero. De hecho, nos conocimos todos. Bueno, ustedes se conocen desde antes, ¿no? Se conocen ya de antes, Sí, en la realidad. en la realidad. Pero, pero claro, luego hicimos un equipo en Albion, nos conocimos todos y bueno, hasta el día de hoy. Incluso ya no jugamos y todavía seguimos en contacto. ¿Cómo está Fabio Chindin? Hola, muy buenas tardes. Bueno, como dijeron los muchachos, me conocen por Fabio, amigo personal de Vladimir, amigo virtual de Miguel, que a pesar de la distancia, los videojuegos nos han unido. Como bien dice, hasta el día de hoy tenemos contacto, conversamos, a veces preguntamos cómo estamos y el contacto está. Entonces, lo importante es sacar siempre las cosas positivas de la tecnología. Es Sí, cierto. exactamente, que a pesar que nosotros el primer capítulo hablamos de los pros y los contras de los videojuegos, bueno, este es uno de los beneficios, ¿no? Una amistad que traspasó el videojuego. Porque no, más allá que hablemos siempre de los videojuegos, muchas veces hablamos temas personales, cómo estás, qué has hecho, el trabajo, qué sé yo, y eso también es algo bueno, ¿no? Que no ocurre siempre, porque muchas veces el juego muere o la persona se va y ya más nunca uno tiene contacto. De hecho, en Claro, estos días suele pasar muy frecuente. le comentaba al Blay, te lo digo también a ti en vivo, que cuando pasé el video, el primer capítulo por el grupo del Discord, estaba esclavo en el grupo. Y de hecho él dijo, hombre Pau, yo conozco a un psicólogo que está en el gremio. Y yo le digo, bueno, no sé si será el mismo, pero bueno, es Blas el que iba a Tronco. Claro que sí, me acuerdo de él, mándale saludos. Y fue en buena onda, pues a pesar de todo lo que pasó después, fue un saludo sincero. Pero Sí, ¿cómo fue en qué bacán. grupo? Un grupo que está, digamos, yo tengo varios grupos en el Discord donde cuando subo los videos los comparto para que le llegue a varias gente. Y bueno, él Ah, estaba en ya. un grupo de esos y respondió. De hecho, el Vladi también ese día se lo Ah, comenté, le mandé un saludo también, a pesar de los problemas que habían después, en realidad sí ahí en su momento hubo su amistad, pues, y era algo virtual. claro, o sea, son cosas puntuales. Igual nosotros somos gente madura, las diferencias suelen pasar, sean graves, Mira, sean sencillas, pero y- lo importante es siempre rescatar las cosas positivas, como en este caso, gente que quizás no compartimos con la misma frecuencia de amistad que tenemos con Miguel. eh, Aún así se recuerda con cariño a todas las personas. Al final los detalles vienen y pasan y La nosotros esclava, compartimos con mucha gente. claro. y aparte yo igual le decía al Miguel el otro día, Fabio, que nosotros partimos ahí, po, en ese gremio, en ese juego, entonces, de cierta forma, igual hay algo especial, pues como el Claro, primer el amor, de cariño. cierta forma. Hay un cariño, entonces yo aprendí a jugar lo que jugaba ahí, entonces, Todo lo que bueno, supe del más allá de hablar PlayStation del lo aprendí juego, allí. exactamente. Entonces tiene que ver con eso, así que igual le mandé saludos al esclavo. Así es, saludo al esclavo. Bueno, Vladi, para dar un pequeño preámbulo al tema de hoy, era hablar sobre el tema de los juegos de terror, ¿no? Y el efecto que tienen, como lo decía anteriormente, en los niños. Esto, yo estuve investigando un poco también después que tú pasaste el contenido y me di cuenta que hay algunos efectos que son positivos, ¿no? Del ámbito cerebral, de cómo se comporta el cerebro. Pero eso quisiera que lograras tú para, digamos, ahondar luego más profundamente en nuestra opinión. Claro, de cierta forma, la exposición al contenido de terror, al igual que cualquier contenido, de cierta forma te va fortaleciendo ante el miedo. Como cuando uno tiene una fobia y vaya al psicólogo para que te quite la fobia, lo que uno hace es exponerte gradualmente al estímulo hasta que se te pasa. Pero aquí es como voluntario. De cierta forma, igual es un beneficio eso si tú eres alguien que tiene mucho miedo o quiere perder el miedo a algo, podemos jugar juegos de terror, pero ciertos juegos. Eso también lo vamos a dejar claro en un rato más. La presentación oficial, la segunda vez, al episodio número 3, donde hablaremos de los efectos tanto positivos como negativos que tienen los juegos de terror en nuestras mentes. Yo soy Miguel Yo soy Vladimir. Yo soy Fabio. y esto es Los locos tienen razón. Bien, razón. Bueno, como estuvimos hablando del tema de los juegos de terror en los efectos que tienen, ¿no? En nuestro cerebro, aquí quisiera empezar con una frase de H.P. Lovecraft que dice que la más antigua y poderosa emoción de la humanidad es el miedo.
Y el más antiguo y poderoso tipo de miedo es el miedo a lo desconocido. O sea, hablamos de que el miedo es como la emoción más antigua, ¿no? Que de los seres humanos, Vladimir. Sí, es de las más antiguas y también es de las más fuertes que tenemos, como la que, de hecho, el miedo tiene la función paralizante de decirte, esto no hay que hacerlo para, como cuando hay que cruzar la calle y vaya a mirar para los lados, es por eso. Entonces tiene una función protectora desde siempre, o sea, desde nuestros ancestros y más atrás. O sea, el miedo es la emoción más antigua y por lo tanto una de las más potentes. Y que las que paralicen, de hecho hoy en día mucha gente no empieza a hacer cosas por miedo. Y no por miedo real, sino por lo que piensa que puede pasar. Entonces, así de fuerte. Claro. Para pensar un rato. Entonces, como para ir soltando un poco la mano respecto al tema de los juegos de terror, creo que es importante igual mencionar que esto es un boom, ¿cierto? Como yo lo veo en la consulta, en la escuela donde trabajo, que todos los niños, o sea, o la gran mayoría, diría yo el 80%, conoce todos los juegos que hay hoy en día que tienen relación con el terror. Y que está súper naturalizado también. Un poco por eso también surgió el tema de este podcast, como hablar acerca de esto, porque es un tema que es un boom. Hablar ya que hay merchandising, no sé, el mismo Huggy Buggy, que hay peluche, hay máscara, hay juguete, y Claro, un personaje que es súper técnico. ¿y cómo se podría explicar esto, no? Porque eso es bien extraño, ¿no? Usualmente, si algo te da miedo, bueno, tú no lo buscas, ¿no? O sea, es como extraño que tú busques lo que te da miedo, ¿no? Más o menos eso cómo se podría explicar. O sea, ¿por qué buscas lo que te da temor, pues, digamos? Igual hay una dicotomía, como hay cosas que valen por dos cosas opuestas o distintas. Por ejemplo, en el caso de los juegos de terror, el niño no sabe procesar bien el miedo. Entonces lo siente y no sabe que es 100% miedo. Entonces es algo tan fuerte que le motiva o le estimula para seguir buscando eso. De parte tú dijiste, pues, o sea, la misma cita de H.P. Lovecraft, que de cierta forma el miedo es una de las emociones que más te envuelven. Entonces, y el miedo a lo desconocido. Pero a la vez lo desconocido llama a buscarlo. De cierta forma, está eso de que te asusta, como dice la canción, pero te gusta, ¿no? ¿Cierto? Entonces, de hecho, por ejemplo, ese mismo juego, el de las puertas, ¿cómo se llama? No me acuerdo. El que de niño también. Que salió una nueva en el Roblox. No me puedo acordar. El de las No sé puertas. si se acuerdan. Que tú buscáis puertas, de hecho, Doors se llama. Como puertas. Ok. Y tú vas, claro, van apareciendo puertas y tenéis que ir pasando niveles y te salen screamers y monos que dan miedo. Entonces, y eso es todo el rato abrir puertas que no sabes qué hay detrás. Entonces, y a los niños les encanta. Claro. En este caso, aprovechar que está Fabio con nosotros. Fabio, ya el Max, digamos, ¿qué edad tiene Max ahorita? Como 8 años. 8 años. Él ya, digamos, se ha iniciado en el tema de los videojuegos. ¿Cómo está ahorita él con eso? No, hasta ahora, bueno, él tiene su consola. La verdad es que no la usa mucho. No le llama mucho la atención. Él es muy de jugar del celular. Ahí tiene su comunidad de amigos. Como decía Vladimir, él juega harto Roblox. Juega harto con un sobrino, igual que es casi de la misma edad. Juegan Roblox. eh, pero sí yo me he dado cuenta que igual el tema de los juegos de terror y cosas así, eh, de alguna u otra manera nosotros no lo podemos privar. O sea, hoy en día los niños tienen mucho acceso a videos. Si él usa cuentas de TikTok, le van a salir cosas de miedo. Entonces es casi algo inevitable. Yo creo que lo importante hoy en día para los padres, no soy el dueño de la verdad, pero ya es lidiar con eso. Es lidiar y no sorprenderse. Yo creo que al contrario, como yo decía anteriormente, igual es buscar las cosas, siempre el lado positivo de las cosas, porque yo creo que a los niños, como al igual como muchas personas, mientras más quizás le privas algo, el mal lo va a hacer. Le prohíbe algo, le digo, mira, no puedes jugar este juego, no lo bajes, él igual lo va a hacer, porque yo igual no puedo pasar las 24 horas encima de él. O sea, lo ideal sería que sí, como padre, estar encima de él, pero no es el caso. Bueno, él igual va al colegio, él no lleva su celular, pero otros niños capaz que lo puedan llevar, igual va a haber cosas. Entonces yo creo que lo importante es lidiar y que tengan esa mentalidad de que eso es inevitable que no prueben esas cosas. O sea, el Roblox, como dice Vladimir, tiene una infinidad de mods y uno de esos puede ser de miedo. Y a la vez eso puede ser positivo de que quizás la capacidad de asombro ya no la va a tener en caso de algo real. Porque yo creo que el tema del miedo, el terror,
no solo pasa en los videojuegos, sino que en el ámbito general es una herramienta muy útil para muchos sistemas. Puedo decirte películas de terror, eh, el tema de libros de terror, para muchas situaciones. O sea, todo el tema de los juegos es algo que a las personas, a los adultos le llama mucho la atención, pero el tema aquí es importante cómo lo trabajas con un niño de esa edad. El tema de ver cosas que quizá no la puede ser evitable porque no las va a poder ver en algún momento. O sea, por decirte un ejemplo, zombies, tú dices, ya los zombies no existen, no van a existir, pero él ya los conoce, él ya lo ha visto. Entonces los niños de hoy en día tienen acceso a todo eso porque yo creo que hasta para publicidad usan ese tipo de temas. Entonces para mí es un tema que más que prohibirlo, sería como saber lidiar con esa situación y tratar de hacer entender la diferencia entre la realidad y la ficción. Porque igual, no sé, yo creo que a todos nos ha pasado algún momento que jugamos algún juego, leímos algún libro, oímos una película y en la noche tuvimos algún sueño relacionado a eso. Claro, Entonces, para un niño que, no sé, va a despertar llorando porque, no sé, jugó Resident Evil y soñó con los zombies, entonces para él igual va a ser chocante. No sé cómo se podría lidiar en ese sentido, porque en un principio yo creo que sí o sí va a pasar. Si un niño no ha jugado juego de terror y veo alguna escena, quizás para él sea muy impactante y como decía Vladimir, le puede generar alguna fobia, pero yo no le puedo mostrar todos los días zombies para que él tenga esa fobia así más asimilada. O sea, quizás gradualmente se le puede ir quitando ese miedo, pero es un tema que yo creo que hay que saber lidiar de a poco, pero ya es una realidad de que lamentablemente hoy día los accesos ya son muy abiertos. Es muy complicado privar. Y yo creo que si yo le quisiera prohibir algo a mi hijo, él yo creo que con más ganas lo va a querer hacer. Ese es claro. un tema igual a considerar. Sí, exacto. Y tiene un poco relación con el tema que trataremos en el siguiente episodio, ¿no? Que es más o menos que la información está viniendo completamente sin filtros. Tú tampoco podrías decirle y mostrarle a un niño, en este caso el Maxi, tu hijo, que todos los juegos son Crash, como que son así de muñequitos. La verdad es que es mentira, pues hay juegos que son de guerra, hay juegos que son de otro tipo de cosas y está también los de terror. Leían Claro. también que estos juegos de terror, así como dice también Fabio, las películas generan que nuestro cerebro de alguna u otra forma vaya ganando inteligencia emocional, o uno mismo, pues más que el cerebro. Y eso me gustaría que lo profundices un poco más, Vladi, de manera de poder entender esto, ¿no? Porque me causa curiosidad, ¿no? Incluso decía que hasta viendo una película de terror, me metí en internet, hay un ranking, tipo que cada película de terror, depende de cómo la veas, puede ayudarte a quemar calorías. Esto no lo, o sea, lo leí, pero no lo entendí. Para que ver Y antes así, esas películas. y así no hace falta. Oye, yo quería comentar algo relacionado a lo que dice Miguel respecto a que, ojo, también un detalle importante que quizás no hemos mencionado. Si bien es cierto, muchos juegos traen una clasificación, Sí, pero hoy en día, año 2023, esa clasificación es prácticamente una advertencia, yo creo, porque aún así tú no tienes cómo privarle a un niño a acceder a ese tipo de juegos. Creo que las consolas o los celulares tienen control parental para uno ir revisando por lo menos qué se está instalando. En los videojuegos hoy en día traen su clasificación, bueno, desde tiempo, hace tiempo traen su clasificación, pero hoy en día yo creo que si a un niño le decís que este juego no es para su edad, como lo que decía anteriormente, más les va a llamar la atención. Yo creo que eso nos ha pasado a nosotros cuando éramos más chicos. Accedimos a juegos que no eran de nuestra edad, pero uno igual los accedía y nuestros padres claro. no sabían, no se enteraban. Podíamos estar jugando, haciendo una masacre en nuestros videojuegos, viendo ciertas cosas Sí, y a los padres no se daban cuenta. Hoy en día, ¿qué pasa? A mí, en mi caso, si yo veo a mi hijo jugando algo de terror y veo que salpica la sangre, salpican las cabezas, las partes de los cuerpos, yo, para mí, lo vería como algo casi normal. Yo sé que no lo debería ver porque es chico. Obviamente, yo igual lo diría, igual me molestaría, no te puedo mentir. Pero si no lo ve a ver delante mío, eso igual lo va a estar viendo por otro lado. Entonces, también a considerar el tema de la clasificación de los videojuegos, que eso hoy en día, por más que aparezca esa advertencia, los juegos como que más llaman la atención bajo esa advertencia, yo creo. sí. De hecho, el GTA era uno de esos que yo jugaba cuando era pequeño. Y si lo vemos desde el punto de vista de una persona adulta, ese no es un juego para niños. O sea, el GTA, por donde lo veas, es un juego para adultos. Sin embargo, bueno, a veces uno se salta esas clasificaciones que están en todos los juegos, pues, por ley. Y eso a veces uno no le presta mucha atención.
No, Claro, y el GTA comprende todo lo que no es para un niño. Todo claro, lo que eso, no eso mismo eso iba a mencionar yo, que no solamente el tema de El la primer muerte, GTA. Mm. robo, sexualidad, de todo un poco. Yo todo. iba a mencionar eso respecto a mí me pasó cuando chico con el Silent Hill, por ejemplo, Vladimir sabe que es uno de mis juegos favoritos y yo lo jugué a una edad muy, muy temprana, donde ese juego yo me faltaban como 7 años para llegar a esa edad y a pesar de que Silent Hill quizás no es tan sangriento, el terror psicológico que repercute a mí igual cuando chico no tuve pesadilla ni nada, pero sí igual te da ese miedo de estar jugando, de estar nervioso, de estar tenso también no solamente el tema del susto, del miedo, sino que también compromete otras emociones durante el juego, o sea, el miedo, el suspenso, bueno, el tema del screamer, como decía Vladimir, pero son hartas situaciones que uno igual se va enfrentando con el tema de los videojuegos que contemplan una atmósfera para ese tema. Claro. De hecho, ahí tú tocaste un tema igual importante. Por ejemplo, yo soy la contraparte del Fabio. Yo nunca jugué cosas de terror cuando chico. Cuando jugué el Silent Hill, yo lo tenía como 13 años, 14 años y me daba mucho miedo, no lo podía jugar. Y yo nunca vi películas de terror cuando chico. De hecho, el Fabio sabe que yo soy súper asustadizo. Una vez, tal vez que me hiciste una broma, ¿Cuál? me mandaste un screamer, un creepypasta, me acuerdo, y estuve años con eso. Entonces, y lo hemos conversado con el Fire tantas veces cuando viene para acá y de todo, en carrete o en junta. Entonces, quizá al Fabio le hizo bien jugar esos juegos de chicos de suspenso, porque aquí voy a hacer la separación. Uno es el terror y el otro es el suspenso. De hecho, si uno quiere partir por algo, tiene que partir con juegos de suspenso o películas de suspenso. Como de cierta forma que hay una atmósfera como que te va atrapando de a poco, como que algo puede pasar, pero en realidad no salta un screamer o algo que te va a dar mucho miedo. Entonces, para partir yo creo que eso estaría súper bien. Antes de pasar al terror puro, como puro screamer o no sé, Five Nights at Freddy, que hay niños que lo consideran suspenso, ya ni siquiera lo consideran terror. Entonces, de cierta forma, a mí en lo personal quizás cuando chico me faltó jugar más, tener más suspenso en mi vida, en ese sentido. Porque, por ejemplo, el Fabio no le tiene miedo a nada. Yo lo veo y ve cosas de terror y es como que estuviera tomando once, o sea, es lo más normal. Y yo lo considero positivo. Claro. Es como la contraparte. Obviamente, llevándolo al extremo, cuando tú consumes mucho material de terror, es como cuando consumes mucho gore, que es otro género que quizás podemos tocar otro día, Siempre pero va es a querer similar más. lo que pasa. Y pasa el efecto que hablamos en el primer podcast con Miguel, que tú te vas desensibilizando. Entonces ya después, como dijiste, tú ruedas en cabeza y para uno es como nada. Sí, ¿Cierto? Entonces, es la contraparte, te insensibilizas mucho. Por otra parte, estoy yo, que no tuve ese estímulo, entonces ahora cualquier cosa a mí me da miedo. Y salto y quedo como pegado. Trato un poco de trabajar eso y he tratado de jugar juegos de terror también como para sí. superar como adulto. Claro. Ahí con respecto a lo que dice Vladimir, igual es un tema importante a considerar, porque yo hablando de mi realidad, a mí me ha pasado eso a una edad más temprana, cuando no teníamos el acceso que teníamos hoy en día al Internet, que en el Internet es una ventana para ver cosas que ni te imaginas. Ni te imaginas. Antes estaba de moda el tema de, se me olvidó, la Deep Web, por ejemplo, donde uno accedía a cosas y que en los videojuegos uno le llamaba la atención, o sea, cuando uno veía cosas, por ejemplo, en Mortal Kombat, que es un juego de pelea, pero súper sangriento, y tú querías ver si de verdad si una persona le sacaba en la cabeza, salía con la columna vertebral hacia arriba, no sé, pues si pasaba eso en la vida real. Entonces también es un tema importante que uno puede darle acceso, puede tenerlo acceso, pero uno después va a querer empezar a ver más, hacer más, y eso también es un riesgo, puede ser una bola de nieve de algo que uno va a querer seguir y quizá una persona, o sea, exagerando, va a querer experimentar el mismo va a querer hacer esto, ¿qué pasa si yo le hago esto a otra persona? O sea, también es un tema importante para los niños porque uno dice, ya, le doy los accesos a los niños que vean, que hagan, pero lamentablemente los límites se los pone uno, porque una persona que, como dice Vladimir, se quiere insensibilizar, quiere ver estas cosas, se acerca al miedo, se acerca al terror, quizá el día de mañana uno no sabe, o los niños, por ejemplo, que en Estados Unidos hacen balacera, ellos también quizás lo sacaron de algún videojuego, sacaron la idea, entonces tienen ahí el parámetro, tienen ahí el as bajo la manga y decir, ya cuando todo me parezca mal, yo voy y hago esto porque lo vi en un videojuego, sé cómo usar un arma, porque los videojuegos a veces te enseñan cómo usar un arma, te enseñan dónde son las partes más frágiles de disparar, las partes más mortales, también es un punto a considerar. A mí, en lo personal, me pasó mucho cuando los accesos no cuando los accesos eran más limitados que ahora, yo veía más cosas que ahora que las ventanas ya están abiertas para todo. Yo creo que hoy en día no veo tantas cosas como, bueno, pero también quizás por la edad,
pero Claro. antes era, no sé, de mucho de querer buscar, de hacer cosas, y si uno leía un libro, por ejemplo, el mismo caso que decían ustedes de H.P. Lovecraft, el terror de él no es tan explícito, eso se caracteriza, es un escritor de una lectura, de una forma de narrar muy psicológica, entonces el miedo, un niño lo va a leer, no lo va a entender, pero un adulto quizás le puede repercutir algo, por eso quizás no hay películas de H.P. Lovecraft que son muy difíciles de graficar. Entonces, eso llevado a los videojuegos, también están los videojuegos donde quizás el miedo o el terror no sea explícito, pero un niño igual lo puede repercutir de alguna manera negativa. No, y que quizás no De sepan hecho, también cómo manejar esas emociones, ¿no? Cuando le sucedan esas cosas que dice el Fabio, que esté un poquito más Sí, grande, de repente piense, bueno, la forma de salir de esto es que tengo que ir por ahí a cortar cabeza. Y no es así. sí. Mira, disculpa el caso que te interrumpa en este momento. Lo que pasa es que no sé si yo voy a contar algo que quizás ustedes lo pueden asimilar, o a alguna persona que esté viendo este podcast lo puede asimilar, pero ¿cuántas personas conocen que cuando ven sangre, se ponen nerviosos, se asustan? Hay gente que no puede ver sangre. Yo he estado en accidentes y gente se vuelve loca porque ve sangre. Y para uno puede ser muy normal, pero yo entiendo, hay que sensibilizar con la persona que también para ellos ver sangre quizás no es algo tan normal como uno lo vivió en videojuegos, en ver películas, sino que para una persona ver sangre es algo muy fuerte. Entonces, a mí me gustaría que si mi hijo, no sé, se rompe, se corta el dedo, que no se asuste, paniquee como lo hacen otras personas, que cosa que no está mal, o sea, no quiero que mi hijo sea un insensible, si es parte de las emociones, pero yo creo que a ustedes, alguna persona deben conocer que de repente cuando ven sangre se ponen muy nerviosos. Sí, claro. Creo que Claro, y ha sido es parte un de tema este igual. crecer con los videojuegos, ¿no? Que conversábamos exactamente en el primer podcast. Obviamente en ese momento que lo estás jugando, tú desconoces los efectos que están teniendo sobre ti, por el hecho de que por eso se hace el énfasis en los niños, ¿no? Quizás de adulto tú juegas algo, bueno, ya tú sabes que matar a alguien está mal, no vas a robarte un carro, lo estás haciendo en un juego, pero siendo un niño era difícil, ¿no? O sea, por más que tú sabías que tus padres te decían robar está mal, tú no sabes qué efecto realmente te está causando eso. Y es realmente ese desensibilizar. Fíjate que lo hablamos el primer podcast con los juegos de guerra de Battlefield. Yo he visto actualmente, son públicos, los videos de los ataques con drones que hace Ucrania y es literal como ver una de las misiones del Battlefield de Call of Duty. O sea, ves así en cámara térmica, ves que cae una bomba, abajo explota algo y tú dices, explotó. Sí, pero está muriendo gente de verdad. Y Claro. muchas personas ven eso y quizás nosotros los vemos y bueno, pensamos más o menos lo mismo. Pero hay personas que lo ven y es como lo de la sangre. ¡Ah! ¿Y qué pasó? ¿Y alguien murió? ¿Y eso dónde cayó? Y entonces, en ese sentido, se preocupan un poco más. Y es exactamente por eso, por lo que los juegos nos han hecho un poco, que es beneficioso, sí, claramente, porque te ayuda un poco a sobrellevar las cosas que se viven hoy en día, pero de alguna forma no se sabe y es lo que, como la duda, ¿no? Que me queda a mí, ¿cómo va digamos, a desarrollarse eso en la mente de un niño, ¿no? Porque para nosotros, afortunadamente, todo salió bien, pero hay y casos de en cierta Estados forma Unidos ahí, que han salido mal cuando salen con esas balaceras. sí, pues de hecho, ahí, y ahí que yo retomo un poco un concepto que dijiste tú, Miguel, la primera vez, como de inmersión. Los juegos son cada vez más inmersivos y cada vez más reales. Entonces, ahí empezamos, yo creo que podemos encontrar problemas o ayudas, po. Por ejemplo, el mismo fenómeno de Hatred, po, el que fue prohibido cuando salió. ¿Se acuerdan? Sí, lo Hatred, ubico. el juego Sí, que el loco se levantó un día y dijo, ya, sé que quiero acabar con la humanidad, pesco un arma y empezó a matar gente, o sea, no, no hay ni un preámbulo, po. pasa Entonces, que igual el eslogan de ese juego era el juego más prohibido del planeta prácticamente, entonces yo creo que con ese eslogan yo creo que iba a ser el juego más que más la gente iba a querer jugar, porque yo creo que mientras, como te decía anteriormente, mientras más lo prohíben, salen las noticias, ya ese juego se hizo popular, ya quizás el desarrollador ya logró lo que él quería, que el juego se masificara, y de qué manera, haciéndolo de la manera más polémica posible. No sé si se acuerdan esa escena, una escena de un Call of Duty, donde hay que estar en un aeropuerto y matar civiles, es Ujú, una escena, pero una de las más icónicas del Call of Duty, sí, y hay gente que no conoce el Call of Duty, que no sabe que es un juego de guerra, pero siempre se va a recordar como que el Call of Duty es el juego donde unos terroristas entran a un aeropuerto y matan a los civiles. sí, Pero el Call of Duty quizás tenga más contenido que eso. claro. ahí nos pasamos un poco al género del horror, ¿cierto? Como miedo con muerte, Exacto. del horror. Y más de la mano también, pues. Que puede generar cosas parecidas al terror.
Y después viene el gore. Como más Claro. arriba, ¿cierto? Entonces, de cierta forma, si hacemos como un parangón aquí, si tuviéramos que hacer una raya para la suma, podríamos decir que sí tiene efectos beneficiosos jugar juegos de terror y tiene efectos nocivos. Y hay que contemplar también la edad. Sí, de todas maneras. ¿Sí o no? Como que podríamos decir tipos de juego, edad y contexto también, ¿o no? Claro. Entonces, por ejemplo, a los niños sí le podríamos recomendar, por ejemplo, yo que recomendaría juegos de suspenso y que sean de cierta forma mediados por los adultos. Claro, sería lo ideal estar supervisando y estar ahí en las horas que juegan los niños, estar ahí al lado de ellos, pero yo creo que lo importante es también considerar de que muchas veces no se puede hacer eso y lamentablemente esas cosas a veces uno se les va de las manos, puede sonar como justificación, pero en realidad es una situación que hay que saber lidiar y que el día de mañana tu hijo te va a preguntar algo que vio en un videojuego y uno va a tener que saber cómo actuar para que el niño igual no pierda la capacidad de asombro, el discernimiento, el miedo. Yo creo que siempre es importante tener miedo, como decía Vladimir anteriormente, saber estar preparado para lo que pueda acontecer. Entonces, es importante igual saber qué juego está jugando tu hijo, porque ya quizá un día no lo va a poder supervisar, pero el otro día sí, porque es un juego uno que va a estar jugando constantemente. Y de repente el juego igual puede a los niños pasarle que pierden la capacidad de asombro. No sé, van a jugar Silent Hill y ya no les va a dar miedo y van a querer pasar a otro tipo de juego, quizás más explícito, y van a jugar un Resident y ya no les da miedo. Y aparte, por algo el Resident Evil es uno de los juegos más importantes, íconos del juego de terror, creo yo. Donde la gente adulta ya está comprando juegos de esa época, un juego antiguo, están remasterizando. Y, y por algo es uno de los juegos más populares, yo creo. El tema de los zombies es un tema que ya está, a veces para uno está trillado, pero es un juego que sigue dando resultados desde que salió hasta la fecha. No sé Claro, qué otro juego será similar con ese éxito de terror, por ejemplo. claro. Y que lo más que me llama a mí un poco la atención, ¿no? Es el tema de cómo se canalizan las emociones, ¿no? Muchas veces tú de niño, afortunadamente, hablo en este caso por mí, pero quizás ustedes también, uno contaba con el acompañamiento de los familiares de uno, un primo que era más grande que uno, un tío, una mamá que también, digamos, estaban allí pendientes de lo que uno jugaba de repente, oye, no puedo dormir porque jugué tal juego que me dio temor. Y quizás ellos ayudan a canalizar un poco la emoción, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Si el Max viene y te dice, papá, vi esto, tú más o menos ahí metes la mano, como dicen, ¿no? Y lo ayudas a canalizar. El tema es cuando no contamos con el acompañamiento de una persona mayor, ¿no? Y esta emoción se queda dando vueltas ahí en tu cabeza y termina siendo locuras, ¿no? Porque cuando se habla, pues, cuando hablamos de que perdemos la sensibilización ante los juegos de terror o lo que sea, o el suspenso, no solamente es a que no le vamos a tener miedo a un zombie, es que no le vamos a tener quizás miedo a nada. Y eso nos puede llevar a tomar acciones, digamos ya en la vida real, como que yo agarro un carro y voy a la velocidad que me dé la gana porque yo no le temo a nada. Y las consecuencias, bueno, claramente pueden ser fatales, ¿no? Que es lo que yo digo, el tema de canalizar las emociones para mí es fundamental. De hecho, ha sido el tema transversal de los episodios que hemos tenido, ¿no? El acompañamiento y el control parental, no solamente para prohibir, sino también para canalizar, ¿no? En el momento de que ya se haya efectuado la acción que sea, mira, papá, me pasó esto, coño, el papá sirva de guía como para no dejar ese pensamiento allí dando vueltas y que crezca una idea que al final no tiene ningún sentido. Claro, hay un buen punto lo que dice Miguel, que de repente los niños más grandes, primos, familiares, vecinos, que por querer hacerse el troll, a un niño más chico le muestran cosas que quizás no deberían ver. Claro. Entonces, ese también es un punto que uno tiene que estar preparado para eso, porque sí o sí van a haber situaciones. Yo supe, así como Claro. paréntesis, yo cuando estaba más chico, yo tengo un hermano, 3 años menor que yo, y en el colegio, yo tenía como 10 años, él tenía como 8, y en el colegio las clásicas tardes de cine. Y la novedad de esos años, año 2000, era Space Jam, me acuerdo. Entonces nosotros pagamos la entrada para ver Space Jam, no sé qué pasó entre medio, y de troll, o no sé cómo fue en realidad, no me acuerdo, se pusieron el payaso asesino. Mm, It. Y entonces, bueno, yo fascinado, yo me quedé viéndola, dije, premio doble, me saqué el premio, vine, pagué Space Jam para verlo con mi hermano, y terminé viendo el payaso asesino, yo estaba pero fascinado. Y mi hermano hasta el día de hoy le hizo una repercusión ese miedo a los payasos. Y él hasta el día de hoy se acuerda, dice, no, es que fui a ver esa película, y yo, a mi edad, bueno, yo tenía
9 años, 8 años, 10 años, y yo no entendía lo que él le podía repercutir, como a mí no me afectó, yo hasta el día de hoy me da lo mismo los payasos, pero a él sí. Claro, Entonces también es un tema de que fue el factor sorpresa quizás, o tu hijo, tu sobrino, tu primo, el día de mañana otra persona le puede mostrar un video o tanto roleo que uno hace en TikTok, te puede salir algo de terror, porque también se supone que hay filtros en las redes sociales, o en un videojuego que quizás no sea de terror, pero sí o sí vas a ver algo que para tu edad te puede afectar. Sí, yo creo que ese es un tema Y ahí, importante lo que decía Miguel, el factor que tú te puedes encontrar con algo, que no claro. estás claro, preparado. y ahí tú diste en el clavo con algo también, Fabio, como esto de que yo tenía 10 y mi hermano tenía menos. Ahí se juntan todos los factores. O sea, preparación a cosas de miedo, quizá tu hermano no tenía y aparte era más chico, tú eras más grande, entonces para ti fue algo entretenido y para él no. Entonces yo creo que volvemos un poco a eso. A mí me ha pasado que he conocido varios casos de niños que por estar en muchos juegos de terror y sin supervisión después tenían terrores nocturnos. Despertar en la noche llorando con pesadillas y cuesta mucho que se les pase porque se acuerdan. Entonces tenemos esa otra contraparte. La otra cosa que también sucede y que bueno, eso también me causa bastante curiosidad, es cómo ha ido evolucionando el terror, ¿no? Yo recuerdo una de las primeras películas que yo vi de terror fue Chucky. No sé si lo recuerdan, el muñequito. Y esto es algo que en la actualidad yo se lo puedo mostrar a mi prima que tiene 12 años o al niño más pequeño y no le va a dar ningún A tipo de reír. temor, se va a reír. Y yo recuerdo en mi casa la gente gritando con esa película, adultos todos. Entonces yo creo que también eso ha ido mutando un poco con el tema, volvemos a caer otra vez, de cómo nuestro cerebro ha ganado un poco de inteligencia emocional y ha entendido que esas cosas no dan tanto miedo, ¿no? Pero ha sido por la preparación que hemos tenido. Pero en su momento, cuando Chucky salió, era la película de terror, terror. Y con Freddy Krueger pasó lo mismo. Sí. ¿Cómo Yo se llama porque, Freddy Krueger? No me acuerdo el nombre real del... Algo de... Pero es un mono que se te aparece en los sueños. Cuando salió, mucha gente tuvo miedo a dormir. Cuando salió. sí, igual ¿Para qué decir? están hablando de una época donde el prime del terror era muy, muy grande igual. Yo creo Sí, que hoy po. en día la industria, tanto de videojuegos como de cine, yo creo que ya están en un punto donde ya, ¿qué hacemos para asustar a la gente? Sí. Ya Quizá el hacen. miedo más psicológico, quizá el suspenso, como decía Vladimir anteriormente, pero ya, por ejemplo, ahora sale el Conjuro Sí. 2 3 basado en hechos reales. La gente, yo veo los comentarios y la gente, obviamente, a uno no le da miedo, ya está más preocupado de la trama, no se asustan, aparte de los screamers que eso tanto abusan, pero la sensación de miedo de la película, yo creo que hoy día un videojuego, no sé si a un niño lo podría asustar, porque yo de anterior iba a decir algo similar a lo que dice Miguel, que quizá hay un punto de los niños hoy en día que ya no tienen ese miedo que realmente podíamos tener nosotros cuando chicos. O sea, un niño juega algún juego de celular y bueno, no va a tener la misma sensación de miedo que podríamos tener. Igual son épocas diferentes, pero yo creo que también un factor que hoy en día van a empezar a abusar con otras cosas para buscar de qué manera asustar e incentivar la atención de un niño. Claro. Sí, la sociedad era también mucho más, digamos, no sé si sea el término correcto, Vladi, un poco más inocente, ¿no? La sociedad en general. O sea, no teníamos estas cosas que tenemos actualmente, que es el acceso a ver cualquier cantidad O de cosas. sea, delante de la tarde acabamos de grabar un capítulo acerca de todo lo que ha pasado con el libertinaje de las redes. Yo creo que esto no está al margen de eso también. Creo que estamos en una época de que hay un destape total, entonces niños de pequeños están expuestos a muchas cosas. Adolescentes también, entonces van a llegar a la adultez muy desensibilizados de estas cosas. Entonces, no solamente hablando de los juegos de terror. El tema es que ahora con los niños que son muy chicos, si es como destapar la caja Pandora, no sabes con qué te vas a encontrar. Entonces hay niños que se lo van a tomar muy bien y hay niños que se lo van a tomar muy mal. Entonces ahí yo creo que hay un concepto como de, nuevamente voy a mal tema del control parental y que hacemos como papás también como para evitar de que tu hijo genere, no sé, una fobia. Y yo creo que la palabra clave aquí es seguimiento, como esto de ir viendo, ya que estés jugando y jugar los juegos con los niños. Como meterse, porque la industria del videojuego, por ejemplo, cuando salió Doors o salió este de Neighbor, el del vecino, este que se va metiendo en una casa y se va metiendo como a otro lugar y también es como de suspenso, son juegos súper sencillos, pero van transitando por mundos que van dando cada vez más miedo o van apareciendo cosas. El mismo fenómeno de Five Nights at Freddy ahora va a salir una película.
son cosas similares que ahora a los niños les gusta, como eso de buscar cosas desconocidas y ver qué hay. Eso les llama mucho la atención. Oye, pero otro tema importante, quizás no lo hemos mencionado, es también el tema de cómo se comparan los niños con otros niños. Porque, bueno, en mi época donde ya no, la palabra bullying no existía, si a alguien le da miedo a unas cosas, es como que más lo wean por eso, ¿cachai? Entonces también es un tema a considerar de que los niños mejor se comparan su nivel de, no sé, entre masculinidad, por así decirlo, de quién es más macho, porque no, él sí se jugó los Resident, él sí se jugó el Silent Hill. Ah, tú no jugaste el Silent Hill, puta, no, eres una persona que eres miedoso, entonces no se apoyan, obviamente los niños no tienen esta relación de decir, ya no te gustó este juego y apoyarse, eso ya no existe esa camaradería, pero al contrario, un niño se puede sentir forzado quizás de que, oye, todos mis amigos jugaron el Resident, todos mis amigos jugaron el Silent Hill, ¿por qué yo no puedo? O sea, por ejemplo, Vladimir lo dice abiertamente, yo lo intenté jugar, quizás no le llamó la atención, quizás le dio miedo, pero es su personalidad, quizás cuando Y a chico, mí no sé si alguien te había dicho algo, te habrá me pasó eso. molestado por eso. Todos mis amigos jugaron a Silent Hill. Todos lo terminaron y yo no podía. No podía pasar ni la primera misión y me daba cualquier miedo. Entonces, me pasó, no lo pude seguir jugando. No así bueno, los Resident ya no se considera de terror, pues excepto el 7, que ese ya Ya. no lo puede jugar. No puede pasar, le pasé la primera misión con suerte. Pero tú dices que el Resident no está considerado como terror, eso no te entendí. Ahora sí, po. Por ejemplo, el Ah, 7 es el 7 el que está ahí en la mansión, que vaya a buscar no, si una... yo de Resident nunca he jugado un Resident, pero lo tengo reconocido como el juego más popular de lo que es de miedo, según yo. O Pero sea, ahora no, antes era suspenso, ahora ya es de terror, ahora es más terror. Está en una casa solo a oscura, con una linterna al principio, entonces, y solo. ya. Entonces Porque, por ejemplo, usted ubica en esos juegos el Phasmophobia, creo que, o el Amnesia, donde son juegos donde te metía a un hospital, y era una persona común y corriente, no era un policía con un arma, nada, como y el va Manhunt, alumbrando. Algo así, el Madhouse, pero el Madhouse igual es otro factor. Yo con los juegos de terror, la verdad es que no me acerqué mucho a los juegos de terror, porque yo, la verdad que jugando SWAT, que es un juego de policía, el hecho ya de entrar en sigilo a la casa me da temor. ya te da miedo. Abrir la puerta y encontrarme con un tipo y un terrorista ya me da miedo. Entonces sí, estuve un poco alejado de los juegos de terror, sin embargo sí conocí pues, las películas. Cuando salió Resident Evil, la uno la película, recuerdo que la vimos en la casa con mis tíos que eran adultos, estaba mi mamá también. Yo era el más pequeño, pero todos tenían entre 20, 30 años, el que más tenía. Y bueno, y todo el mundo pegaba gritos como un niño. Yo recuerdo que era una película que daba terror. Y el día de hoy tú la puedes ver y la ve un niño y estoy seguro que no le causará ningún tipo de temor. Eso es una pregunta interesante, ¿no, Vlad? Porque lo que yo pienso es, las generaciones que van naciendo ya traen esto, digamos, en los genes o se va formando a medida que la gente va creciendo. Porque yo no entiendo cómo han perdido un poco los niños la inocencia, ¿no? Y no nos responde. Ahí, ahí sí. Yo creo que las pautas las dimos nosotros aquí mismo en el podcast, pues de cierta forma son varios factores los que influyen. Si se fijan, yo creo que aquí tenemos 3 perfiles distintos de resolución del miedo. Children como lo más extremo, no le da miedo a nada. A mí me da miedo intermedio y a ti te da mucho miedo a hartas cosas, entonces, y lo acabamos de descubrir. Entonces, yo creo que importa mucho el tipo de niño. Por ejemplo, yo sé que el Maxi, como dijo el Fabio, va a ser más tolerante al miedo, estoy seguro, ya casi por genética. Entonces, pero quizás la Isabela sea un poco más y quizás tu hijo, si tiene hijos, van a ser mucho más temerosos, solo por genética. Claro. Entonces, pero entonces quizás a tu hijo será bueno que no juegue hasta un poco más grande o juegue algunos de suspenso y viendo cómo reacciona. O sea, exposición gradual se llama esto. No podéis llegar y decir, ya anda a jugarte no sé, Más miedo. un juego que te mucho miedo y listo. O sea, yo conozco niños, no sé, pues, tengo el hijo de un niño, o sea, de un amigo que ya tiene 9 años y le encanta todo lo de terror. Le encanta Five Nights at Freddy, le encanta Bendy, le encanta el Huey Bui, hace máscaras, como que está bien metido en el tema del terror, le gusta bastante. Y de cierta forma hace cosas artísticas relacionadas con eso y le gustan. Entonces, creo que cada niño necesita algo distinto. Por otra parte, y hay algo que Fabio también lo dijo, que es súper importante, es la validación con el resto, con tus pares. Por eso es importante también saber con quién se junta y qué juegan.
¿Cuáles son los retos? Entre hombres es muy común hacerse retos. Ya, ¿quién ve esto más tiempo? ¿Quién aguanta más la respiración abajo del agua? Ahora, no sé, ¿quién aguanta más este juego de terror? Y eso responde también a algo adaptativo de los seres humanos, sobre todo de los hombres, que yo creo que podríamos tocar en otro podcast. ¿Por qué el hombre juega más que la mujer el juego? Claro. Según yo, tiene que ver con algo adaptativo solo de los hombres, como la testosterona. Pero lo podríamos hablar, yo creo que es tema para otro podcast. Claro, eso que has dicho ahorita de los retos es algo bien importante que podríamos decir ya para finalizar, ¿no? De hecho, estuve viendo que hay gente que ha fallecido, ¿no? Haciendo estos retos en las redes sociales. Eso también es peligroso. ¿Quién aguanta más la respiración bajo el agua? ¿Quién se lanza de una lancha cuando va a 100 millas? Y son cosas que a veces uno mismo, por eso está por ahí el dicho, ¿por qué los hombres viven menos? Siempre haciendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera agradecerte, Fabio, y quisiera también decirte aquí que estamos todos, que bueno, que puedas participar en otros próximos episodios. La verdad que, lo vuelvo a decir, no es gratificante, no solamente que hablamos en este momento, sino cuando lo hacíamos también mientras jugábamos algo, ¿no? Entonces, bueno, intentar mantener la comunicación para hablar temas de este estilo y que, bueno, que de alguna forma dejen algo productivo. Yo por el momento me No, despido y, bueno, Vlad, te dejo la palabra, Children. no, yo totalmente agradecido que me inviten. O sea, uno lo pasa súper bien, estar con dos personas que estimo mucho, la verdad, y es súper gratificante poder participar, dar su opinión. Después, más adelante, leer los comentarios, qué opina la gente, porque también nosotros no somos dueños de la verdad. Quizá alguien me puede decir, oye, Children o Fabio, como papá vale callampa porque no supervisa al hijo. Yo lo puedo leer, lo puedo aprender y decir, puta, sí, puede Claro. ser verdad, entonces tengo que tener más encima. No es que me importe mucho el que dirán, yo creo que no a todos les, pero a veces igual es bueno tener ese feedback, ese tipo de comentarios, y como siempre yo digo, como lema de vida, uno siempre tiene que rescatar las cosas positivas. O sea, si un comentario destructivo, obviamente uno lo omite, pero lo importante es siempre sacar las cosas positivas. Así que por mi parte, agradecido de que me inviten, les deseo mucho éxito en su proyecto. Yo he estado viendo los capítulos y estar con dos personas como ustedes para mí es súper gratificante. Así que doy las gracias y me estoy despidiendo igual de este espacio, muchachos. Gracias, hermano. Qué lindo, muchas gracias, Fabio. Muchas gracias por participar, estás invitado de nuevo. Vamos a hacer otro podcast contigo porque siempre se genera buena conversación. Así que eso, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Dejen comentarios, like, suscríbanse y compartan. Un abrazo para todos. Nos vemos. Los locos tienen razón. Nos vemos.